Buenas tardes con todas y todos. Agradecemos su participación en el segundo día del taller de formación especializada para la investigación, atención y judicialización del delito de trata de personas en Perú, organizado por CARE Perú. Esta tarde, como parte de las ponencias que tenemos en el marco del taller, el día de hoy, dentro del panel técnico especializado, para abordar el tema de trata de personas cometidos a través del uso de las TICs, nos acompaña Walter Hoflich, oficial de la iniciativa Transformando Alertas en Respuestas de la Justicia Penal en la Trata de Personas dentro de las corrientes migratorias, a quien le agradecemos su participación desde ya y cedemos el uso de la palabra para iniciar con la ponencia. Bien, un gran saludo a todos y todas. CARE Perú, a OIM, PIZ, la Unión Europea y todos quienes nos hemos aliado a esta iniciativa, y entender que, por ejemplo, en este momento, miles de personas en el mundo vienen siendo víctimas de trata de personas. En este momento que nos estamos reuniendo para ver qué hacemos para revertir esta situación que está remontando los siglos desde que se inicia la llamada esclavitud en pues, siglos iniciales del ser humano para construir obras y otros, digamos, situaciones para encumbrar, reyes y otras personas. Bien, entonces quería saber si estamos viendo la presentación. Sí, sí la podemos ver. Perfecto. Bien, entonces la exposición que voy a tener con ustedes y la interacción que voy a tener ustedes está relacionado a la proactividad en la cadena de respuesta de la trata de personas. Entender que la trata de personas no solamente es judicializar y lograr una sentencia, sino hay una cadena que se inicia desde un contacto inicial, como lo vamos a ver más adelante. En principio vamos a recordar algunas cifras que se emitieron en el último informe mundial de trata de personas 2020 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito respecto a la información de diversos países. Las mujeres representan la mayor cantidad de víctimas identificadas en el mundo. Niños y niñas representan un tercio. Esto importa también tener una visión muy importante. El enfoque de género está felizmente comprendido en la agenda, y también el enfoque del interés superior del niño y niña. Porque evidentemente el trato de víctimas tiene que ser a razón de variables culturales, etnicidad, etarias, género y otras. Aquí hay dos situaciones que se están marcando: la explotación de la mujer, el enfoque de género, la explotación del interés superior del niño que debemos tener en consideración. Bien, entonces, vamos a otro aspecto que hay que ir internalizando también. Las víctimas de trata de personas tienen un alto nivel de vulnerabilidad. El mundo está viviendo una cuasi vulnerabilidad extrema por esta pandemia COVID-19. Perú, como otros países, han recibido un fuerte flujo migratorio de Venezuela. Gente que venía con un gran nivel de vulnerabilidad y que forma parte del país porque ya no importan las nacionalidades, sino son residentes de Perú y que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad, porque también han perdido el acceso laboral, por ello, muchos accesos laborales eventuales. Cuando hablamos de víctimas, es difícil que vaya a llegar a realizar una denuncia directamente a la comisaría, ¿no? O sea, es improbable casi. Uno de los aspectos que se ha mencionado en la investigación es la desconfianza de la víctima como uno de los retos principales de la investigación. Esto es obvio, esto es lógico, porque una víctima sale de una esfera de trauma y un estado postraumático la lleva a tratar de ensimismarse y refugiarse en sí.
hasta poder recibir, digamos, señales de cambio y de mejora. Se dijo también que, por ejemplo, es una dificultad que la víctima cambia de versión o ya no quiere declarar. Pero en realidad el centro de la investigación no es la víctima, sino lo que periféricamente debemos gestionar para fortalecer la investigación y llegar a la verdad de los hechos, ¿verdad? Otro aspecto también es que debemos olvidar una prevalencia del modelo centrado en el delito, en la persecución del victimario y sus redes, que no está de más, es muy importante, claro está, pero también entendamos que un proceso de trata de personas, una investigación es victimocéntrica, debe estar centrado en la víctima, debe sintonizar con la víctima, debe empatizar con la víctima. Una premisa muy importante es ponerse en el lugar de la víctima. Y también ponerse en el lugar del tratante. A ver si uno sintoniza con ese tipo de conductas ilícitas y establecemos un nivel de reprochabilidad que nos induce a hacer una investigación proactiva muy importante para llegar a la verdad de los hechos. Si hablamos de proactividad, tenemos que referirnos al protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Desde el año 2007, que ha sido asimilado por Perú y muchos países en el mundo, y aquí nos da la primera versión de lo que es proactividad frente a la trata de personas. Porque la trata de personas no sanciona la explotación de la trata de las personas, ¿verdad? Hay tipos penales específicos, autónomos, cuando la víctima se encuentra en fase de explotación. Por lo menos en el Perú, en los últimos años, antes no había así. Pero el tema tiene que ver con que, uno, el protocolo recoge algo muy importante. El estado de vulnerabilidad que estamos viviendo ahora. Cuando hay un abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Porque el COVID-19 lo que ha hecho es incrementar el nivel de vulnerabilidad y evidentemente las víctimas son, si se quiere decir, más asequibles a los tratantes, con los medios y mecanismos que utilizan. Y ahora más online, como vamos a ver más adelante. Repasemos algunos aspectos de la proactividad. La proactividad implica tener la capacidad de cambiar las cosas, lanzar nuevas iniciativas, generar cambios constructivos, ser promotor de nuevas circunstancias. Las personas con proactividad establecen estrategias antes de verse forzadas a reaccionar ante las amenazas del entorno. Esto implica que nosotros, siendo parte de organizaciones, como equipo, debemos antelarnos a las amenazas del entorno. Si estamos en un contexto de equipos organizados contra la trata de personas, nuestra amenaza de entorno es la trata de personas. Debemos ser proactivos para antelarnos a estas conductas. Y se entiende que debe ser enfocada con una investigación proactiva. Y como decía, el protocolo anteló a todo esto porque hablamos de que lo que sanciona la trata de personas no es la explotación, sino los fines de explotación. Quiere decir que no hay premisa más proactiva que el protocolo, que ha sido asimilada, como dije, por diversas normas de los estados, hacia la proactividad. Yo estoy impulsando que antelemos investigaciones, dice el protocolo, para que se evite la explotación de la persona. Se identifiquen los medios, se identifiquen digamos, las formas de captación. Pero ¿qué ocurre ahora? Mayormente encontramos a víctimas que están siendo explotadas. Puede que eso haya sido a través de diversas investigaciones, OBICE y otras que ha realizado la policía, pero ya el hecho de tener y llegar a un sitio con víctimas en fase de explotación, hay un indicador que debemos hacer algo más por la proactividad, por la investigación proactiva respecto a la trata de personas.
Por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene la Comisión de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y que tenemos el gusto desde este año incorporarnos como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras instituciones internacionales también. Y lo que estamos impulsando allí es la ampliación de la cadena de respuesta. La cadena de respuesta de la trata de personas no es la que se ve en la investigación y justicia, sino también queremos, junto con la FISTRAT del Ministerio Público, con la División de Trata de Personas de la Policía Nacional y con UNODC, conformar un equipo para fortalecer y sumar eslabones importantes, como son fiscalización y vigilancia, o lo que conocemos como serenazgo. ¿Por qué? Porque muchos de los que son impulsores, los que, digamos, llegan a potenciar la oferta y la demanda, sobre todo, de la trata de personas, son situaciones que están en el común del ciudadano. Bares, cantinas, donde hay mujeres ofreciendo el licor, donde no se hace supervisión, porque se otorga la licencia, pero no se monitorea después. No digo que todos los casos tampoco. O muchos que son informales, hostales y otras situaciones. Entonces es importante fortalecer esa cadena de respuesta desde esta fase de sanción administrativa, de fiscalización, de vigilancia, para que entiendan cuál es su respuesta respecto a identificar presuntos casos de trata de personas u otras de formas de explotación, cuál es el límite, cuál es su contacto con las autoridades del orden, ¿no? Pero es importante, como dije, fortalecer esa cadena de respuesta. Estamos en esa mira, y sería importante también que a nivel nacional se entienda que debemos incorporar estos eslabones muy importantes para responder proactivamente a la trata de personas. Un aspecto que nos ha traído el COVID-19 es casi el 85% de nuestras vidas en digital. Nos estamos comunicando en este momento por esta forma porque no lo podemos hacer presencialmente. Porque pondríamos en riesgo la salud. No he empezado por decir porque cumplimos una norma, porque la premisa es porque ponemos en riesgo nuestra salud. Eso es algo que hay que internalizar. Entonces, el Internet es un instrumento para el desarrollo humano muy importante, pero también es usado para los tratantes de personas. Diversas investigaciones están vinculadas a formas de captación a través del uso y abuso del Internet y los medios de comunicación. Así tenemos que hay un aspecto muy importante que no está vinculado tanto a la evidencia digital que vamos a tocar más adelante, que se van a ver los grupos posteriores, pero que quería incorporar. Estamos hablando de delitos vinculados a las comunicaciones y el Internet. Tenemos que hablar del agente encubierto en delitos informáticos, que está en la ley 3096, en la ley de Perú. Es importante tener presente, ¿por qué? Porque para ser proactivos hay que tratar de quebrar las organizaciones, involucrarse en las organizaciones. Evidentemente, como un agente encubierto, con las normas que ya se tiene la pericia respecto al Código Procesal Penal, digo la pericia, ¿por qué? Porque un agente encubierto es alguien que se incorpora válidamente en una organización sin ser un agente provocador. ¿Verdad? Y un agente encubierto informático se va a incorporar, va a ingresar a la organización a través de los usos y abusos que hace la organización a través de Internet. Sea una plataforma social,
sea una dark web, darknet, como vamos a ver más adelante. Y así tienen el agente encubierto en esta ley de delitos informáticos que dice, ¿no? Agente encubierto en delitos informáticos. Delitos previstos en esa ley de delitos informáticos o de todo delito, no solamente en esa ley, que se cometa mediante tecnologías de la información o de la comunicación. Inclusive, mire qué importante, con prescindencia de si los mismos están vinculados a una organización criminal. Tradicionalmente sabemos que las técnicas especiales de investigación, como agente encubierto, interceptación telefónica y otras, deben actuarse desde la premisa que se está investigando una organización criminal. Esta ley da esa prerrogativa de, aún no sea una organización criminal, poder utilizar estos medios de agente encubierto digital, ¿verdad? Y es probable que logremos descubrir también una organización criminal, porque no es que se dé la acción del tratante con una red social de uno a uno. Es una gran interacción de una organización desubicada espacialmente, no está en el mismo lugar, no está en el mismo tiempo, hay usos horarios diferentes también, quien está de día en un lugar está de noche en el otro. Las víctimas también están desubicadas en el espacio respecto al tratante, muchas de ellas. Otras sí están con el tratante, vamos a ver por qué. Pero es importante entender que hay actuaciones proactivas, técnicas especiales de investigación, que también se originaron en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, asumidas en la ley de otros estados y también de Perú, en el nuevo Código Procesal Penal, ¿verdad? Y también esta ley de delitos informáticos que autoriza actuar para cualquier otro delito que se cometa con la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, aún no sea organización criminal. Veamos rápidamente algunas formas de captación online, en línea, que cómo los tratantes de personas están utilizando para captar a las personas en el universo de la internet, del intercambio de ondas y metadatos y otros. Para el reclutamiento de víctimas de trata de personas, las redes sociales, la creación de bolsas de empleo virtuales, generan bolsas de empleo para modelos, para, digamos, anfitrionas de casinos, tragamonedas. De hecho, aquí en Perú se emitió una primera sentencia teniendo víctimas venezolanas y colombianas que fueron captadas desde Colombia para trabajar como anfitriones aquí en Perú de casinos. Les mandaron información de un supuesto casino, de actividades, ¿no? O sea, montaron toda la supuesta actividad y las trajeron a Perú. Cuando las trajeron a Perú, las llevaron a un lugar donde estaban encerradas y les dijeron, como le hemos pagado a ustedes el transporte, que además fue por tierra, que ustedes nos deben ahora, por decirlo, es algo de $3,000. O sea, mucho más de lo que costó el transporte. No tienen que pagar. Les quitaron los documentos también que tenían. ¿Y cómo pagar? Con explotación sexual. Ya habían captado y ahora están sujetos a explotación. Pero miren lo que pasa aquí también. Cómo se marca bastante la cosificación de la víctima o de la mujer. Dentro de estas víctimas había dos personas embarazadas. Como estaban embarazadas, uno diría, pues no le van a mandar explotación sexual. ¿Pero qué hacían? Las consideraban degradadas en valor y como víctima y como personas embarazadas, las mandaban a ser explotadas sexualmente a zonas donde habían cantinas de, digamos, nivel socioeconómico más bajo que a las otras que sí las catalogaban para mandar a ser explotadas en lugares
donde pagarían más por ello. Por eso, este cambio normativo de dignidad viene con cuánta afrenta hay contra la dignidad de la persona. Y por eso siempre hay que tener un llamado reiterativo de empatizar, de tratar de ponerse en el lugar de la persona víctima, porque cada caso de víctima de trata de personas es diferente, para tratar de enfocar una actividad victimocéntrica, una actividad proactiva y llegar a la verdad de los hechos. Explotación sexual en línea, transmisión en vivo, ahora captan a las personas, las encierran y la explotación sexual se hace en línea por las dark web que vamos a ver más adelante. ¿Ya? No está en el lugar, pero videos explícitos en vivo, inclusive no solo videos, sino actos explícitos que son vendidos por los tratantes de personas. Pero también estas redes sirven para controlar a las víctimas, para mostrarles fotos que tienen desnudas de las víctimas o en situaciones demasiado comprometedoras, las que han sido forzadas, para amenazarlas o mantenerlas bajo coerción, ¿verdad? Aquí les quería contar un caso real y tiene que ver con lo que a veces uno pensaba de que una víctima de trata de personas solo se configura cuando ha perdido la libertad de tránsito. Y no es así porque entendemos que es una libertad omnicomprensiva que tiene más valores y no es esa limitación de libertad. En una oportunidad, por razones de trabajo, viajé a un país fronterizo de Perú, precisamente para hacer unos talleres que tenían que ver con trata de personas. Con un taxi, ya habíamos salido del primer día del taller, y el taxista iba conversando, me dice, ¿y de dónde usted? De Perú, ¿y a qué venido acá? Justo, bueno, nosotros estamos en coordinación con la Fiscalía General, vamos a hacer unas capacitaciones que tienen que ver con trata de personas, y me dijo, aquí hay bastante de eso, me dijo. Así le digo, dice, por acá hay una plazuela, nombre X, no digo porque no quiero que se sepa el país, no importa, es mejor el hecho. Y aquí hay mujeres que están ahí paradas, se prostituyen. Digo, bueno, como está en Ecuador, como en otros países, la prostitución es regulada, no está prohibida, está regulada. Dice, pero no, hay otras personas que están que las controlan, está bien. Ah, bueno, ahí es otro tema. Hablamos de los caprichos, los proxenetas, los que están valiéndose de la prostitución ajena. Y le digo, pero bueno, ya terminando esto se van y dice, no, ellos no se pueden ir. Dice, pero ¿cómo no se van a ir si, por ejemplo, se pueden escapar? Si se van con el parroquiano, se les lleva a un sitio, por ahí le puede decir escapan. No, me dice. Ellos regresan a una hora a ese parque. ¿Por qué? Porque ellas pasan un vehículo cerrado con lunas polarizadas y se las lleva, las vendan. ¿Dónde pernoctan? Ustedes se preguntarán por qué regresan, por qué pernoctan. Estoy hablando de un caso que fue investigado y fue condenado ya, terminado. ¿Y por qué pernoctan? Porque los tratantes tenían a sus hijos e hijas en un lugar que ellas no sabían dónde estaban. Si ellas se escapaban, los hijos les iba a pasar algo, y sabían que les iba a pasar algo, y estaban amenazadas que se les iban a pasar algo. Pues terminando su servicio, entre comillas, se les llevaban al vehículo, subían vendadas y llegaban al sitio donde encontraban a sus hijos e hijas, y ahí nada más. El trayecto no conocían. Aquí no había una sujeción de libertad, aquí no había un encierro, pero miren cómo ha habido sí una pérdida de libertad. Bien, yo solo para contarles un caso real. Otro aspecto tiene que ver el lavado de activos de la trata. La trata de personas es un delito que tiene una finalidad orientada al lucro, ¿verdad? Al lucro, explotando a la persona, logrando ganancias ilícitas de la persona. Entonces es importante que una investigación sea también un paralelismo de investigación financiera patrimonial respecto de los bienes que tengan los tratantes
y que pueden ser producto de el delito de trata de personas y que de repente han pasado a terceros, han sido, digamos, convertidos, han sido transferidos, como son algunas de las tipologías de lavado de activos. Y ahora, evidentemente, hay una gran facilidad de hacer todo esto en línea, que es como mayormente nos estamos moviendo, no solamente en internet de computadora, sino a través del celular, por ejemplo. Otro aspecto tiene que ver también con el comercio material de explotación sexual infantil. ¿Verdad? Yo les pregunto, esto de el comercio sexual infantil, acá hay un término que ya no deberíamos seguir utilizando: pornografía infantil. ¿Existe la pornografía infantil? ¿Existe la pornografía adulta? Sí. Está regulada, está reglamentada. ¿Existe la pornografía infantil? ¿Está regulada? ¿Está reglamentada? No existe la pornografía infantil. No hay voluntad de un niño someterse a pornografía como si de un adulto, con todos los requisitos legales que deben de existir. Entonces aquí hay una explotación sexual del niño y niña. O sea, no deberíamos, hay avanzadas en diversos países del mundo para desterrar de nomen juris, de denominaciones típicas, pornografía infantil en las normas penales. Porque eso lo estamos colocando también en el imaginario común, la existencia de pornografía infantil. Entonces estamos prohibiendo la pornografía infantil. ¿Por qué la prohibimos? Porque es buena, porque es mala, porque está regulada, porque no está regulada. Simplemente no debe existir. La pornografía como tal no es una forma de explotación. Bien. Esto quería recorrer con ustedes porque es interesante que vayamos socializando términos que también ustedes conocen, ¿no? Y formas que ya van ustedes viendo en las investigaciones del día a día. Otro tema tiene que ver también cómo a través de las redes los tratantes cobran por estas formas de explotación en línea que va, digamos, permitiendo, que va, entre comillas, concediendo, evidentemente, algo totalmente más que reprobable, ¿verdad? Bien. Ahora, hablemos un aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios en que se mueven las redes sociales, estas actividades en línea? Y seguramente muchos han escuchado la dark web, ¿no? La web oscura, la red darknet, la red negra, ¿no? Y el 90, digamos, cuando entramos a un buscador y encontramos información, es lo llamamos el ClearNet, es la red abierta, donde entramos a información. Luego tenemos la Deep Web, que es mayormente un 90% de la información que no se encuentra en los buscadores. Y no es porque sea una información profesamente oculta, sino porque está, digamos, vinculada a pagos y el acceso tiene que ver mucho con conocer directamente el link de acceso a la información, o que también son la información que está contenida en diversos servidores en línea que no se van a encontrar en los buscadores más conocidos porque están encriptados, porque están bajo leyes de protección de información. Sin embargo, hay otro escenario en la web, que es la Darknet, y que corresponde a un 1% que ha sido profesamente oculta para generar estos intercambios de información vedada. No solamente en trata de personas, también en droga, hay dealers para intercambio y venta de drogas, metanfetamina, etcétera, etcétera. Y esta dark web se realiza a través de darknets, que son grupos de organizaciones en la red. ¿Verdad? Entonces, eso es importante también entender, que no es que también todo lo vamos a encontrar en un buscador.
De repente sí redes sociales que son por muchos utilizados. Van a estar en la ClearNet, no en la Dark Web. Pero en la Dark Web sí hay creaciones que tienen que ver interacción de puntos de red entre computadora a computadora, en el lugar que se encuentre, y entre solo esas computadoras se realizan las transferencias en línea. Y tiene que ver con software que tienen que estar, digamos, articulados y son precomprados para, digamos, establecer, ¿no? Hay, digamos, pendrives, clusters específicos para descargar esos software, que tienen un valor muy caro, para manejarse en la dark web, ¿verdad? Precisamente en el informe global de trata de personas de 2020 de UNODC, una de las recomendaciones es combatir la trata de personas desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya hemos visto felizmente que Perú tiene regulado el agente encubierto digital. Y es importante entender cómo diversas actividades vinculadas a la trata de personas y delitos conexos se están desarrollando con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay un aspecto muy importante, que al interaccionar con medios de información y tecnología, se puede hacer a través de la red, pero podemos ir a un lugar de escena del hecho, ¿no? De escena de los hechos, y podemos encontrar diversas evidencias digitales. Y esto nos impone un desafío muy importante. El tener equipos, personas que tengan experticia adecuada para tratar, manipular con evidencia de tipo digital. Más o menos, ¿qué evidencias digitales podemos identificar? Los de sistemas de computación abiertos, ¿no? Las computadoras personales, los pendrives o USB, las PC de escritorio, los servidores de los sistemas de cómputos, ¿no? Vamos a un lugar y vamos a encontrar estos. Los sistemas, a ver, vamos a avanzar, los sistemas convergentes de computación, los teléfonos celulares, los smartphones, las tarjetas de memoria, los sistemas de comunicación de las redes de internet, los Wi-Fi, los cables de conexión a puertos de internet y otros. Y otro aspecto también importante que hay que tomar en consideración es el contacto inicial con la víctima. Cuando vamos a un lugar, vemos por primera vez una víctima, hay que tener medidas proactivas tomadas. Quiero que por favor, a ver si tratamos, si están todos con buen volumen, a ver si escuchamos este audio y se cierran los ojos mejor, para ver si lo escuchan. Yo estaba en una cantina muy interior, encerrada con una amiga, y ahí hacía meter a hombres para que abusaran sexualmente de nosotras. En un momento llegó a mí que eran autoridades y dijeron: pónganse este costado, tranquila. Siguieron haciendo revisión, sacaron a las personas que estaban ahí y se pusieron cosas. Luego dijeron: acompáñenos, y subimos a una camioneta. Y nos dijeron que nos iban a llevar a un lugar tranquilo. El chofer le decía al otro: ¿y ahora dónde vamos? Porque la casa de refugio que está en la calle
Las salas está llena, no entra nadie. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde las vamos a llevar? Y dijo, a ver, llama a la fiscal y que vaya viendo entonces cómo hacemos. Esto ha sido una situación real de una investigación que hicimos sobre atención a víctimas de trata de personas hace unos años, cuando se podía tener ese tipo de coordinación. No es la voz original, es una voz producida con inteligencia artificial, pero que nos trae a colación una situación de proactividad, de cómo prevenimos los servicios esenciales para las víctimas en contacto inicial. Si sabemos que vamos a encontrar a víctimas en un lugar, ¿cómo articulamos los servicios que debemos de abordar con esas víctimas? ¿Cómo no corremos el riesgo de revictimizar? ¿Cómo no articulamos acciones que más bien vayan a acrecentar un estrés postraumático de una víctima? Esto es muy importante de articular, de cómo traer a la práctica los protocolos y rutas de atención. De hecho, en una de las recomendaciones que tuvimos en un informe situacional era que el protocolo intersectorial de trata de personas debía ser fortalecido y revisado, ¿no? Hay instituciones que han cambiado de nombre, pero también los servicios esenciales deben tener una visión económica. Si hablamos de servicios, tiene que ver con la visión prospectiva de oferta y demanda de los servicios. Servicios que deben ser asequibles, deben de ser adaptables, que deben ser disponibles y tener otras características. Bien, yo con esto quiero terminar, pero con un mensaje de un video que también grabamos hace tiempo para temas de prevención con escolares, que fue con consentimiento informado en coordinación con el programa de fiscales escolares del Ministerio Público, y que tiene un mensaje muy importante. El problema es que quienes se disfrazan para engañar, o quienes se hacen voluntariamente ciegos y no luchan contra la trata de personas. ¿De qué hablas? Bueno, te explico. Es que los hermanos de personas, digamos que se disfrazan para evitar que les pongan la pena que corresponde, o para que no los descubran, y así hacerse pasar como proxenetas o como evasores de impuestos, para esconder que en realidad esclavizan a otros, con trabajo esforzado, o quién sabe qué. Pero no solo eso, porque hay quienes se dan cuenta de esos disfraces y se hacen los ciegos. Así es, pobre gente que es explotada y esclavizada. Es cierto, son víctimas que merecen asistencia y protección. Claro, ellos no tienen la culpa de nada. Los disfraces, el problema es que quienes se disfrazan para engañar, o quienes se hacen... Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, Walter. En este momento hemos recibido unas preguntas de forma interna, las cuales paso a detallar. La primera pregunta es, ¿cuál debería ser el escenario ideal para el tratamiento de los activos incautados en las redes de trata? La segunda pregunta es más orientada sobre la parte de investigación, y nos preguntan dónde se encuentran los mayores avances sobre la detección e investigación de operadores de justicia para la detección de los casos de trata en la Deep Web. Y finalmente nos trasladan la pregunta sobre, en relación al control a las víctimas mediante amenaza, si se ha detectado como la práctica común en el marco de esa transformación que se da a partir del estado de emergencia o aislamiento en el COVID-19, por el COVID-19. Bien, a ver, quiero empezar. Si acaso me olvidan las otras, me lo voy recordando. El tema del escenario de los activos, entiendo que tendría que ser el escenario de investigación. Bien, o sea, yo hablé de tener una investigación paralela, porque es cuando desde una investigación proactiva se van auscultando respecto a los bienes de las personas investigadas. Y eso implica tener fortalezas de investigación financiera patrimonial para ver las operaciones activas, operaciones pasivas, ver los balances, ver del entorno familiar también si ha habido transferencias,
manejar los registros públicos desde la primera de dominio, manejar las cuentas bancarias, ver si hay transferencias en el extranjero, plazos offshore. O sea, es todo un escenario muy amplio de la investigación financiera patrimonial que tiene que realizarse. ¿Para qué? Para llegar a caer sobre la ganancia del tratante. Y no hay que olvidar, como se ha explicado acá también en estos talleres especializados, que hay una norma en Perú que ha ingresado que tiene que ver con la disposición de los bienes decomisados de pérdida de dominio. Bien, esa norma, ese fondo de Pronavi, no es, como dice la canasta de la gallina, los huevos de oro. Si se va a estar disponiendo, se va a votar. Entonces hay que incrementarla por vía de la investigación que permita incrementar estos fondos de bienes decomisados para que se permita a su vez que surjan estos fondos para, digamos, retribuir a las víctimas, ¿no? Respecto a las investigaciones en otros países, tenemos que ver que esto ha ido más evolucionando respecto a cómo los países han ido asumiendo las convenciones de, digamos, cómo han ido articulando sus normas internas para abordar evidencia digital y estas investigaciones proactivas como el agente encubierto digital que les he mencionado. Pero ¿qué ocurre también? Tiene que ver también con la aparatología, la logística, los equipos. Porque para inmovilizar, para asegurar estos equipos informáticos, hay que contar con diversos elementos como bolsas para DAI, que son para evitar aislar las frecuencias, o bolsas de burbuja, o saber que cuando vamos a un lugar donde hay computadoras, etcétera, no hay que manipular, etcétera, etcétera. Hay diversas acciones que hay que entender. Entonces, más que decir quién es más avanzado, yo no quiero referirme a quienes tienen más logística, sino a quienes tienen un mayor desarrollo y un mayor cuidado y mayor habilidad van desarrollando para poder acceder a estrategias vinculadas a desbaratar organizaciones a través de las redes informales, ¿no? Con relación a la nueva normalidad que vivimos todas y todos en el marco del aislamiento, ¿cuáles eran las nuevas modalidades para la captación de las víctimas de trata? Claro, era más o menos lo que he mencionado y que tiene que ver con ya la explotación en línea, ¿no? O sea, la explotación sexual y todo el tema se da en videos en vivo. Hay casos que se han estudiado en Perú también, o se ha acrecentado la captación, porque la captación se hacía desde antes. Recordemos que antes de la pandemia ha habido Facebook que se han creado y se han captado a menores para el tema de vía grooming, pero después han terminado siendo como víctimas para ser explotados sexualmente, pero como víctimas de trata de personas. Entonces las modalidades son diversas, ¿no? El tema es ir monitoreando y sería bueno como, digamos, hay interacción con la policía de alta tecnología que están haciendo una buena labor en diversas acciones coordinadas, inclusive con FISTRAP respecto a esta abuso sexual infantil en línea y otros, para ir viendo cuáles las tipologías más frecuentes. ¿Por qué? Porque esto va a determinar tener que afinar situaciones de repente procedimentales, normativas, de logística o de articulaciones de instituciones, ¿no? Perfecto. Walter, muchísimas gracias por todo este desarrollo que en realidad nos evidencia la problemática cada vez más compleja, con lo cual para nosotros es muy, muy importante el aporte que nos has dado. Solamente como para sintetizar la idea de resaltar el trabajo que se debe hacer en la parte de investigación proactiva para poder alcanzar los objetivos reales de la lucha contra la trata de personas. Muchísimas gracias por tu participación. Hemos estado encantados de escucharte y gracias también por complementar en cuanto a las preguntas realizadas por el público.
Bueno, yo más bien agradecer a ustedes por la confianza y por la paciencia también. Y a seguirse cubriendo todos y todas. Gracias. Gracias. Ya contamos con la participación de la siguiente ponente. Bienvenida, Fátima. No sé si tenemos el... Muchas gracias. Perfecto. Sí, bueno, solamente para comentarles, quien acaba de ingresar es nuestra siguiente ponente. Ella es Fátima Toche, gerente legal del estudio Iriarte y Asociados, quien va a desarrollar en esta segunda etapa del taller el tema de suplantación de identidad, modalidad y consecuencias jurídicas. Fátima, muchísimas gracias por tu participación y todas y todos quedamos atentos a cuando decidas comenzar. Perfecto. Entonces, por favor, me avisan cuando esté cerca de terminar mi tiempo, porque me pongo a hablar de estos temas y me voy de largo muchas veces. Claro que sí, Fátima. Nosotros avisamos 5 minutos antes. Listo. De lo que quiero hablarles ahora es específicamente del delito de suplantación de identidad, que fue incorporado por la Ley de Delitos Informáticos. Es decir, está pensado como un delito que se materializa a través de medios informáticos. Y voy a hacer especial énfasis, porque sé que de eso versa este programa y porque es un tema también de mi interés personal y experiencia profesional, con énfasis en el grooming y la trata de personas. ¿Ok? Entonces vamos a ir entendiendo primero una definición previa, ¿no?, que me parece interesante mencionar. Ya sabemos que todos tenemos un derecho a la identidad personal. La identidad personal es un derecho humano incluso, ¿no? A tener un nombre, un apellido, a tener no solo un nombre y un apellido, sino un buen nombre, un apellido, un derecho al honor, a la buena reputación, en fin. Pero en este contexto de transformación digital, de esta revolución de la sociedad de la información, se está hablando ahora también de la identidad digital, ¿no? Que está constituida, como pueden ver en la diapositiva, por diferentes tipos de datos según el usuario tenga o no la intención de revelarlos, porque hay datos que intencionalmente ponemos a disposición en plataformas digitales y otros que sin saber nosotros están almacenadas en distintas plataformas, lo que da lugar a una identidad declarada, ¿no?, compuesta por aquella información que revela expresamente la persona. Otra identidad actuante, según las acciones que ésta lleva a cabo, y otra calculada o inferida, según el análisis de las acciones que realiza la persona. Entonces vamos a analizar un poco estas facetas de la identidad digital, ¿no? El primer componente de la identidad digital son nuestros datos personales, es decir, lo que comúnmente sabemos que lo componen como nombre, apellido, DNI, correo electrónico, número de teléfono, ¿no?, que está regulado en el Perú por la Ley de Protección de Datos Personales. Y que, de alguna manera, tenemos más conciencia de en qué plataformas o a través de qué medios otorgamos esos datos personales. Entonces, es decir que ahora la Ley de Protección de Datos Personales obliga a toda empresa o entidad pública a que, si quiere tratar nuestros datos personales, nos tiene que pedir expresamente nuestro consentimiento y además nos tiene que informar para qué fines van a utilizar esos datos que están captando. Entonces, si bien no funciona perfectamente, porque sabemos que hay un uso bastante indiscriminado de nuestros datos personales y nos están llamando y enviando correos para enviarnos publicidad y demás, por lo menos hay una regulación y hay mayor conciencia de que esos son datos que forman parte de nuestra identidad y hay una regulación al respecto. Pero hay otros componentes de esta identidad digital que no somos muy conscientes de que se dan de esa manera, ni que están al alcance de terceros, ni que los dejamos desperdigando en Internet, como son los datos de comportamiento. ¿A qué me refiero con datos de comportamiento? ¿A qué le das me gusta o like
en una red social, en una página web. Hay una cosa, por decirlo de alguna manera, unas especies de robots que se les llaman cookies, que están en todas las páginas web, y ustedes pueden ver que ahora en muchas de ellas nos piden el consentimiento para el uso de cookies, que son una especie de robots que se instalan en nuestra computadora para recoger información de nuestros patrones de búsqueda y de comportamiento en Internet. Ojo. Y además recogen también información personal para, por ejemplo, llenar automáticamente formularios. No sé si ustedes han visto que cuando llenan repetidamente un formulario, ya ven información precargada ahí. Es que estas cookies han recogido esta información y la pueden poner en la siguiente vez que llenemos el formulario. Y también verán, y hay un ejemplo no necesariamente deseado en una de las siguientes diapositivas, que cuando uno busca mucho algo en Google, toda la publicidad que te aparece después en otros portales tiene que ver con eso que has buscado. ¿Ok? Entonces, esos son datos que se captan a partir de nuestro comportamiento en Internet y que no estamos muy conscientes de que eso es así. Después hay datos derivados, es decir, que de nuestros datos personales y de nuestros datos de comportamiento se puede hacer una especie de armar un rompecabezas para acceder a otros datos, que no hemos explícitamente puesto en conocimiento, pero lo pueden sacar. Con conocer nuestro DNI, nuestro número de DNI, ¿cuántas cosas pueden encontrar en Internet? Desde con tu DNI buscarte en la página de salud para saber una serie de datos que hay en salud sobre nosotros, en registros públicos, en fin. Esos datos derivados son aquellos que, valiéndose de uno que ya tienen, pueden conseguir otros, ¿ok? Y datos que crea el usuario, como la creación de perfiles, cuentas personales en distintas webs o redes sociales. Entonces, estos componentes construyen lo que es nuestra identidad digital, que como verán es más allá de la identidad tradicional que conocemos, que es básicamente nuestro nombre, DNI y por ahí unos datos más, lo que figura básicamente en el DNI. La identidad digital implica otras cosas además. Luego, ya conociendo este concepto de identidad digital, creo que vamos a poder entender mejor lo que es la suplantación de identidad, que está prevista en la ley 30036, la ley de delitos informáticos. ¿Y qué nos dice el artículo 9 de esta norma? Nos dice, el que, mediante las tecnologías de la información o de la comunicación, suplanta la identidad de una persona natural o jurídica. Ojo, este delito afecta de igual manera, jurídicamente, no necesariamente el impacto va a ser igual, a personas naturales, ciudadanos comunes y corrientes, y a empresas, personas jurídicas, entidades, ONGs, asociaciones civiles en general. Pero ojo, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Ahora, esto a mí me parece un poco raro, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Dice que este delito, ¿no?, se va a manifestar en la medida que la suplantación de identidad genere algún perjuicio material o moral. Yo les pregunto a ustedes, no sé si alguien quiere decir por el chat su comentario. ¿No es que te suplanten la identidad per se ya genera un perjuicio? ¿Por qué tendría yo que demostrar además que hay un perjuicio material, que he perdido plata, o tener que alcanzar medios probatorios que indiquen que moralmente me he visto perjudicada? ¿No es acaso esta suplantación de por sí, desde el momento uno que te la realizan, ya un perjuicio para tu persona, para tu derecho a la identidad?
Jonathan nos dice, ¿cómo probar el perjuicio moral si el solo hecho de usar la imagen sin consentimiento ya afecta a la persona? Exactamente, Jonathan. Alessandro dice, sí, desde que ya suplantan está afectando mi identidad. Claro, esa es una crítica que se hizo desde el primer momento a este artículo. Yo creo que puede ser un agravante que de la suplantación de identidad se derive algún perjuicio material o moral específico, un agravante, pero no que se constituya el delito solo si demuestras este perjuicio. Y ya sabemos que es bien complicado muchas veces demostrar este perjuicio moral, ¿no? Y el material, pues, también es complejo, ¿no? Porque uno puede soltar cualquier cifra, pero al final los jueces van a decir que, o sea, cuánto vale, pues, tu imagen, tu moral, en fin. Jonathan dice, si nos crean un perfil falso en redes, ya nos exponen a un sistema informático sin consentimiento. Claro. Entonces, tenemos que partir viendo que aquí hay algún defecto en la norma, ¿no? Porque a mi modo de ver, y veo que coinciden conmigo algunos de ustedes, no es necesario, no sería necesario demostrar un perjuicio porque la sola suplantación ya lo es. ¿Podría ser entendido como un agravante? Creo que sí, y eso ya es un reto de una futura modificación de esta norma, creo yo, ¿no? Y finaliza diciendo la pena, ¿no? Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Entonces, normalmente veremos que aquí no hay prisión efectiva, normalmente. Me imagino que te pondrán más años, dependiendo de dos factores. Que el perjuicio material o moral sea muy grande, o sea, se logre demostrar un gran perjuicio material o moral, que el perjuicio moral, pues, en realidad, todo perjuicio moral es grave, ¿no? Pero bueno. O que la suplantación de identidad sea un delito que va en concurso con otros más graves incluso, ¿no? Que veremos que el delito de suplantación de identidad a veces es el fin, o sea, el delincuente únicamente quiere suplantar tu identidad para fastidiar, digamos, pero la mayor cantidad de casos es un medio, el delito de suplantación de identidad es un medio para cometer otro delito normalmente más grave, ¿no? Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Entonces, analicemos un poco más el tipo penal, ¿no? Este delito sanciona la conducta de suplantar, ¿no? Que podemos decirla de manera más simple, ocupar con malas artes, con artimañas, el lugar de alguien, ¿no? La identidad de una persona natural o jurídica, ya dijimos, las empresas también pueden ser víctimas de este delito. En estos casos, el criminal ocupa la identidad de una persona natural o jurídica mediante, por ejemplo, cuentas de correo o redes sociales falsas, con la finalidad de engañar y perjudicar a la víctima. Ojo, pero también lo puede hacer con la finalidad de, a través de esta suplantación de identidad, perjudicar a terceros. Lo vamos a mirar. Un elemento objetivo importante es que el sujeto activo, el delincuente, debe utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. Y no necesariamente el común de la gente conoce el término de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, saben que le suplantaron la identidad en redes sociales, pero al leer tecnologías de la información y comunicación ni siquiera saben qué es eso, ¿no? Y por lo tanto no saben si ese tipo penal los puede ayudar. Entonces, hay que entender que las TIC, o tecnologías de la información o comunicación, más o menos, porque hay muchas definiciones, se pueden entender como un conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de ordenadores, computadoras, dispositivos electrónicos, cualquier gadget celular, cualquier equipo que pueda conectarse a Internet para procesar información. Aplicaciones informáticas y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla, ¿no? Las TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de una actividad. ¿Okay?
Eso, a grandes rasgos, es lo que significan las TIC, ¿no? Y yo creo que es necesario informar más a la población de esto para que sepan cuál es el alcance del delito de suplantación de identidad. En cuanto al elemento subjetivo, este tipo penal se puede cometer únicamente de forma dolosa. Entonces tiene que haber este ánimo. Wilfredo me pregunta qué podrían ser las TIC, si puede dar un ejemplo. Es cualquier equipo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, tener una conferencia por Zoom, es una aplicación que es parte de las TIC, porque es un mecanismo para procesar información. Una computadora es parte de las TIC, porque es un equipo que ayuda a procesar información, ¿no? Que se conecta a una red, en este caso Internet, y ayuda al procesamiento de información. Cualquier aplicación móvil, celulares, redes inalámbricas, servidores, computadores, satélites, software, todas son ejemplos de TIC. ¿Por qué? Procesan información y se conectan a redes. No sé si han entendido el concepto. Si no me preguntan, no hay problema. Decía que este delito solo se comete de forma dolosa, ¿no? Entonces, el agente debe tener la conciencia y voluntad de suplantar la identidad de una persona natural o jurídica, ocasionando un perjuicio material o moral. Es decir, no va a ser un delito si la suplantación fue, digamos, producto de un error, ¿no? Que puede darse, no está descartado, podría ser parte de un error. Aquí se tiene que demostrar el dolo, ¿no? Que ha habido esta intención de suplantar. Vamos a ver ahora un video. Me avisan si si lo pueden ver, por favor. Me avisan si se escucha. Hola, he tenido el acceso a mi cuenta de WhatsApp. Se escucha. ¿Cómo recuperar? Buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado? Mi cuñado me escribió pidiendo un código. Seguramente has sido víctima de una suplantación de tu perfil de WhatsApp. El código que has facilitado permite que la otra persona active tu cuenta desde otro teléfono, provocando que el intruso se cierre la sesión. Posiblemente ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora? en estos casos te recomendamos contactar con el soporte de ayuda de WhatsApp para denunciar la suplantación, donde te darán las indicaciones para restablecer el servicio tan pronto como sea posible. Adicionalmente, sería conveniente que pongas al corriente a tus contactos de lo sucedido. Además, cuando recuperes el acceso, activa la verificación en 2 pasos para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta y evitar que terceros puedan configurarla en otro dispositivo. Finalmente, si detectaras que se han realizado acciones ilícitas desde tu cuenta, obtén capturas de pantalla de estos hechos y, en caso de ser procedente, presenta una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias por la ayuda. Es la primera vez que me sucede algo así. No sabía qué hacer. Nos alegra poder ayudarte. No dudes en contestar. Un llamado, no lo contestes, pero igual se va a quedar un momento. Seguridad de INCIBE, para cualquier duda que te surja. Como ven, aquí es un ejemplo de suplantación de identidad, ¿no? A la persona le llega un SMS con un link, da clic y no sabe qué pasa después hasta que se entera que ya no puede entrar a su sesión de WhatsApp. ¿Y por qué no puede entrar? Porque ya otra persona la está usando haciéndose pasar por él, suplantando su identidad. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer y el perjuicio que se puede causar si alguien se hace pasar por ti en WhatsApp. Cuánto fraude, cuánta proposición sexual, cuántas modalidades de estafa se pueden dar, ¿no? Amelia dice, ¿quién mediante llamada telefónica con número de celular a nombre de otra persona sin el consentimiento de utilizando este medio para realizar actos de acoso sexual,
¿estaríamos frente al delito de suplantación respecto del titular de la línea? Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimos casos de suplantación de identidad para obtener líneas telefónicas a nombre de una persona. Incluso compañeros que trabajan en Ociptel me han dicho que ahora ustedes saben que para sacar una línea telefónica tienes que poner tu huella dactilar, ¿no? Hay biometría dactilar. Y que ya se habían generado mecanismos tecnológicos para poder, digamos, copiar la huella dactilar de una persona, manipulando el huellero digital, para con eso, esa información de la biometría dactilar, sacar líneas telefónicas a nombre de esta persona. ¿Ok? Entonces, miren lo grave que es y todas las posibilidades infinitas de suplantación de identidad. Puede ser suplantación de identidad para sacar una línea telefónica, suplantación de identidad en tu perfil de redes sociales, crean uno con tu mismo nombre o con tu fotografía. Las posibilidades son infinitas. Aquí vemos, ¿no? Se elevan denuncias por suplantación de identidad y fraudes informáticos el 2020. Acuérdense que todos los delitos informáticos, especialmente los que tienen que ver con suplantación de identidad y los que tienen que ver con grooming, incluso trata de personas como con medio de captación por medios informáticos, tu nivel de exposición como víctima de este delito aumenta en la medida que se use más intensivamente las TICs o Internet. Y en pandemia nos hemos volcado todos mucho más a redes sociales, Internet en general. Y eso ha hecho que aumenten los casos de todos los delitos informáticos, pero especialmente también suplantación de identidad, ¿no? Dice, en el 2020 la policía investigó 4.612 denuncias por delitos informáticos. Del total, 2.615 estuvieron relacionados a fraudes informáticos, que se elevaron sobre todo luego de concluirse la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. Muchos de estos fraudes teniendo como inicio la suplantación de identidad. En el último año hubo 4 casos denunciados de clonación de tarjetas, así como 261 registros por compras fraudulentas, por Internet, la mayoría por suplantación de identidad, 2.350 operaciones o transferencias electrónicas y de fondos no autorizadas, y este último rubro se duplicó en el 2019, que fueron 1.630, y el 2020. Entonces, más uso intensivo de Internet, más incidencia de este tipo de delitos. Y aquí vemos, ¿no? En este gráfico cómo es que ha ido en aumento, ¿no? Y vamos viendo ahora, pues en prensa se documenta todo el tiempo este tipo de casos, ¿no? Alertan sobre clonación de huellas dactilares, justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Dice, banda robó la identidad de ciudadanos con buen historial crediticio y compró celulares de alta gama. Y obviamente, con esa huella dactilar, líneas telefónicas a nombre de esta persona de la cual robaron la identidad o suplantaron la identidad. También vemos aquí, ¿no? Mujer denuncia que suplantaron su identidad para estafar por redes sociales, ¿no? Utilizaron su identidad suplantada para estafar a decenas de personas a través de ventas por Internet y cobros mediante el aplicativo Yape. La mujer comenta que varias personas la contactaron para reclamarle que les entregue los buzos que compraron a la cuenta de Instagram de la marca Lafette. Otro ejemplo de este tipo A. Y ni qué decir de las suplantaciones de identidad, cantidad que han habido para el cobro de los bonos que ha estado dando el gobierno con ocasión de la pandemia, ¿no? La verdad era bastante fácil registrarse para pedir el bono. Básicamente eran datos, tu DNI y un par de datos adicionales que se podían conseguir, ¿no? Indirectamente, y eso ha hecho que muchas personas pierdan su bono a causa de suplantaciones de identidad. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Milet Figueroa denuncia que una cuenta falsa utiliza su imagen para estafar. Me da mucho coraje.
Y miren que en este caso, bueno, son estafas, ¿no? Pero es muy recurrente la cantidad de casos de figuras públicas, chicos, chicas reality y demás, que son suplantadas ¿con qué fin? Con el fin de captar a menores de edad, niñas, niños y adolescentes que sabemos que pueden ser fans o seguidores de estas figuras públicas para fines de grooming, de trata, de explotación sexual. Entonces, como les digo, hay una afectación con la suplantación de identidad, en este caso la suplantación de identidad de Milet Figueroa, pero detrás de esa suplantación de identidad, o incluso por delante de esa suplantación de identidad, pueden haber otras afectaciones incluso más graves. Como les decía, que a partir de esta suplantación se capten niñas y adolescentes para delitos como explotación sexual y trata. Otro ejemplo, ¿no? No sé si han conocido a este personaje, ¿no? Jacob Mubarak, una especie de mecenas, ¿no? Del Medio Oriente que vino aquí al Perú y entró un poco que a la farándula, denunció suplantación de identidad y expone a sujeto que pide fotos íntimas. ¿Qué quiere decir? Lo que les comentaba, se suplanta la identidad de una persona que puede tener exposición mediática de algún tipo, en este caso pues, que aparenta ser un tipo millonario, para a partir de ahí, con esa identidad suplantada, si es que dice la verdad este señor y él mismo no fue el que pidió las fotos íntimas, pedirle fotos íntimas a mujeres, mayores, menores de edad. ¿Ok? Entonces, esa es la gravedad de este tipo de delito. Y esta es una modalidad que se está dando últimamente, ¿no? Robo de fotos para colgarlas en OnlyFans, que es esta red social, pues medio sensual, sexual, donde la gente cuelga imágenes de subidas de tono, pues, sensuales, qué sé yo, para solicitar una suscripción en dinero, ¿no? Entonces, está pasando esto también actualmente. Entonces, lo que les decía, ¿no? La suplantación de identidad es un núcleo, es una especie de hub para otros delitos que se dan a partir de como el fraude, ya hemos dicho, clonación de tarjetas de crédito, falsificación de documentos, grooming, difamación, bueno, aquí se me repitió falsificación, pero clonación de tarjetas de crédito, violación de la intimidad. Entonces, no estoy agotando acá, ¿no? Es unos ejemplos de delitos que se pueden derivar de la suplantación de la identidad. Pero quiero que entiendan que es un delito, digamos, raíz, ¿no? A partir del cual se pueden desprender otros delitos que pueden ser incluso más graves que la misma suplantación, ¿no? Y aquí vamos viendo, ¿no? Ya su vinculación, por ejemplo, con el grooming, ¿no? Vemos aquí agente encubierto del FBI señala que el 70% de los adolescentes aceptan a cualquier desconocido como amigo por internet, y se señala que los pederastas tienen dos perfiles, y aquí vamos a ver, ¿no? Dos tipos de pedófilos online, ¿no? Los que se contentan con coleccionar de forma anónima imágenes de pornografía infantil, bueno, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y los que buscan un encuentro cara a cara con estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estos últimos suelen crear identidades falsas, a menudo fingiendo ser también adolescentes, para generar el gancho, ¿no? A partir de ellas recorren la web buscando presas fáciles, jóvenes que pueden tener baja autoestima, con problemas en casa o en el colegio, con alguna necesidad económica, ¿no? Por ejemplo, pueden dar con una chica de 14 años que ha publicado despreocupadamente datos suyos en internet, en alguna red social o demás, para a partir de ahí acercarse a ella, captarla e incluso extorsionarla. Entonces, para entender mejor el vínculo del grooming con la suplantación de identidad, hay que saber para qué utilizan las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, o por decirlo de otra manera, la tecnología, los dispositivos tecnológicos, el acceso a internet. ¿Para qué lo utilizan
los ofensores sexuales, los groomers, los tratantes muchas veces. Primero, para atraer a sus víctimas, ¿no? Es mucho más fácil, tienes una mucho mayor llegada a tus potenciales víctimas a través de plataformas digitales, porque tienen un alcance infinito prácticamente. Para tener acceso a datos de la víctima, como les decía al inicio, a través de estas plataformas, es muy fácil acceder a datos personales de las víctimas porque como personas, como ciudadanos, no tenemos una cultura de cuidado de nuestros datos personales, menos los adolescentes, incluso los niños, niñas, menos, ¿no? Entonces, es muy fácil ahora acceder a estos datos por redes sociales. Y a partir de ese acceso, se puede dar una suplantación de identidad. Y difundir a través de también Internet material de explotación sexual o material que vulnera el derecho a la intimidad de las personas. Y para hacer esa difusión, ojo, también se utiliza la suplantación de identidad. Hay muchísimos casos en los cuales la forma en que se difunden videos o fotografías íntimas, tanto de mujeres adultas como de niñas o adolescentes, se da a través de un perfil falso que le han creado estas personas con su mismo nombre e imágenes de ellas que han sacado de internet también. Entonces, para todo esto también sirve la suplantación de identidad. Entonces, la explotación sexual de niños y adolescentes en línea, el grooming también, puede trasladarse a otros delitos, puede convertirse en explotación sexual, abuso sexual o trata de personas. Y lo que empieza solo en entornos digitales puede migrar al mundo real. Y como les decía, terminar en un abuso sexual, en trata de personas o en una situación de explotación sexual offline, ¿no? También las TIC, que ya les expliqué qué son, facilitan delitos como la explotación sexual y la trata. ¿De qué manera? Incrementa, como les decía, la facilidad de acceso inicial a la víctima a través de Facebook, de chats, de WhatsApp, de Instagram. Puedes escribirle a cualquiera potencialmente, si es que no has hecho las configuraciones de privacidad suficientes como para que solo te puedan escribir personas que conoces. Puede escalar muy rápidamente el abuso, ¿no? Con un desliz que tengas de enviar una imagen, una fotografía íntima, esto puede escalar rápidamente a una extorsión sexual, la violación al derecho a la intimidad, a una situación de explotación sexual, porque le dices, si el delincuente le dice a la víctima, si no te encuentras conmigo personalmente, yo difundo estas imágenes a tu familia, a tus amigos y demás. Facilidad de acceso continuo para controlar a la víctima. Cuando una de estas personas, agresores sexuales, te contacta por internet, es bien difícil cortar el vínculo. Por eso es muy gracioso cuando le dicen a las víctimas, pero bloquéalo de esa red social, como si bloquear en una red social impidiera el acceso de esta persona a ti por otros medios. En un acercamiento, digamos, físico, personal, bueno, te puedes cambiar de dirección, te puedes mudar de país y eventualmente pierdes contacto con la persona. Pero en internet no funciona así. Te bloqueo de Facebook, te busco en Instagram, te mando SMS, te mando correos electrónicos. Si te bloqueo en todas esas plataformas, creo otro perfil con otro nombre o suplanto identidades y te vuelvo a buscar por todos estos medios. Entonces, es un acceso continuo que permite muchas veces el control de estos delincuentes sobre su víctima. Y el uso de imágenes para extorsionar, ¿no? Hoy por hoy, todo lo que es pornografía infantil, sextorsión, violación a la intimidad, todo se da por plataformas digitales. Ya prácticamente no se da fuera de línea, todo se da online, ¿no? Entonces, así es como la tecnología facilita a los ofensores, a los delincuentes, perpetrar su delito y hacerlo incluso más grave, ¿no?
ahora ya vimos suplantación de identidad y grooming, que bueno, rápidamente les digo en qué consiste el grooming, se me pasó a decirles, pero el grooming, o como está recogido en nuestro Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, proposiciones sexuales a menores de edad, es un delito que consiste en que personas mayores de edad contacten a menores de edad, niñas, niños y adolescentes, para, primero, ganar su confianza a través de medios informáticos. Una vez que ganaron su confianza, pedirles por ahí imágenes, videos íntimos, hacerles proposiciones sexuales, y incluso a partir de ahí hacerles otro delito que es la extorsión, ¿no? A través de medios informáticos. Entonces, los que cometen este delito de grooming a veces se presentan con el niño, niña, adolescente con su identidad real, pero en el mayor porcentaje de casos se presentan con una identidad suplantada. Y en una enorme cantidad de casos, esa identidad suplantada corresponde a un adolescente. ¿Por qué? Porque para ellos es importante generar ese vínculo de confianza, esa conexión con su víctima. Y muchas veces las niñas, niños, adolescentes conectan más con alguien que es como él, un par, ¿no? Un adolescente también. Se suplantan, se modifican no solo la identidad en cuanto a la edad, sino también el género, ¿no? Es un hombre y se hace pasar por una adolescente mujer para poder conectar con niñas, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que la suplantación de identidad aporta al delito de grooming o proposiciones sexuales a menores de edad. Ahora veremos el vínculo de la suplantación de identidad y la trata de personas, viendo temas también accesorios a ello, ¿no? Entonces, la suplantación de la identidad digital en plataformas digitales permite que a través de medios como ingeniería social, que vamos a ver qué es, los usuarios sean manipulados y de esta manera puedan ser víctimas, por ejemplo, de trata de personas. Una de las principales herramientas para conseguir dicho fin es la ingeniería. Creo que alguien ha abierto su micrófono. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo las redes sociales, señala este artículo, fueron usadas en un 80% de casos de trata de personas. Entonces estamos viendo que es inmenso el porcentaje en el cual los medios digitales, las redes sociales, son la forma de captación para el delito de trata. Y aquí vamos a ver esto explicado por una experta en la materia fiscal. Me avisan si ahora se escucha. El 80% de los Ahora casos sí. que a trata de personas tienen que ver con explotación sexual, y la captación se ha dado a través de las redes sociales, a través de Facebook o a través del WhatsApp. Los tratantes lo que hacen es utilizar lo que se llama en el child grooming, o lo que es la suplantación de identidad en las redes sociales. Utilizan perfiles de Facebook falsos, donde esconden su sexo, su edad y sobre todo la identidad, ¿no? De esa forma ellos pueden pasar desapercibidos, prácticamente invisibles a los ojos de las autoridades que piensan investigar el caso. Incluso las extorsionan, también concursan con otros delitos, ¿no? Con delitos de extorsión, pornografía infantil, y estas fotos de contenido sexual son luego subidas a páginas pornográficas, ¿no?, donde reciben ellos un beneficio económico por cada vez que suben una foto de contenido sexual de una menor de edad. Y a veces les pagan 100 soles, 200 soles para cada vez que suben una foto en determinada página, ¿no? Tuvimos un caso de un hombre que era un experto en computación, y él se creó un perfil de una modelo de una revista famosa y captaba niñas de 10 a 12 años, engañándolas, diciéndoles que ellas tenían perfil para ser modelos, y les pedía que les envíen fotos desnudas para que la supuesta modelo, que era él,
evalúe si tenían el cuerpo para poder modelar en redes. Luego que obtenía la foto de las niñas desnudas, les decía que su cuerpo todavía no está desarrollado, pero que él tenía un método natural para que desarrolle el cuerpo, que eran unos masajes que le podía dar un amigo de esta supuesta modelo, y ese amigo era él. Entonces las citaba a estas chicas, estas niñas, a los hoteles, donde él tenía relaciones sexuales con ella y las grababa, las relaciones sexuales. Y con eso las extorsionaba, que luego las colgaba en una página pornográfica donde le pagaban cierto dinero, transferencia por subir esas fotos. Y además que él obtenía un beneficio, un provecho propio, que era el sexual, ¿no? Gracias a un trabajo que hicimos con la DIRINTRAP, lo detuvimos y ahorita está preso. Cuando recibimos una denuncia, nosotros evaluamos, ¿no?, si realizamos una investigación en sede fiscal o en la Policía Nacional cuando es necesario hacer acciones de inteligencia. Lo complicado es, por ejemplo, que estas redes es Facebook o WhatsApp, y estas redes sociales, la información que circula a través de ella está protegida, ¿no?, por estas empresas. Y, por ejemplo, si el tratante envía una foto de la menor o de él y nosotros queremos a través de técnicas especiales identificar de dónde provino la foto, de qué cámara se tomó, no podemos hacer porque esa metadata está protegida por estas empresas. Bueno, como ven, otro gran problema de la suplantación de identidad, además de que sirve para acceder a las víctimas de otros delitos más graves, es que impide o obstruye la investigación policial, fiscal, ¿no? Porque la identidad del agresor es desconocida, porque se esconde detrás de la identidad falsa, la identidad suplantada. Y hace que sea mucho más compleja la identificación del agresor, ¿no? Ese es el tema, y no solamente con la trata y la explotación sexual, sino en general respecto de cualquier delito que se comete por internet, ¿no? Como allí se pueden utilizar identidades falsas, seudónimos, nicks, la persecución del delito es un poco más compleja, ¿no? Entonces, si analizamos el tema de ingeniería social, que les dije que era la forma en que se llega a conseguir la información para suplantar la identidad, se conoce como toda técnica dirigida a hablar con un objetivo para que revele información específica o realice una acción específica por razones ilegítimas. Se destaca que las técnicas de ingeniería social explotan las vulnerabilidades humanas más que las tecnológicas. Es decir, la mayoría de casos de suplantación de identidad no tienen que ver con que te han hackeado tu correo electrónico o tus redes. No es tan fácil, no es así que yo no tuve nada que ver, me hackearon, ¿no? Sino que es que se valen de una interacción con nosotros, una interacción a veces descuidada, para así poder obtener la información. Existen muchas técnicas de ingeniería social que se utilizan para captar víctimas de trata, como, por ejemplo, ofertas de empleos falsas, ¿no? Pongo, por ejemplo, lo que se decía en el video, ¿no? Casting, ¿no? Para ser modelo, ¿no? Y entonces para acceder al casting tienes que ingresar cierta información personal e incluso fotos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza el círculo que lleva a la explotación sexual o la trata. Ofertas de viajes, ofrecimientos de viajes con grandes descuentos a lugares desconocidos, una vez más, para acceder a eso, te piden información y a partir de ahí se gatilla la suplantación de identidad y los delitos más graves consiguientes. Prometer cursos de capacitación que prometen cambiar vidas, entre muchas otras modalidades que se van cambiando a lo largo del tiempo, que, como les digo, no es que hackean tu información, sino que interactúan contigo a través de premisas falsas para que tú entregues la información de manera, digamos, bajo engaño, pero espontánea. Una de estas modalidades, para que sepan, de ingeniería social con finalidad de suplantación de identidad, es el
Pretexting se llama, ¿no? El atacante en este caso debe tener un estudio previo de la información de la víctima potencial para así crear y utilizar un escenario favorable con el objeto de persuadir a una víctima y obtener información. El atacante puede acoplarse a una víctima específica de manera que aumenta la posibilidad de conseguir información o que la víctima realice acciones específicas a su voluntad. ¿Cuál es el ejemplo clarísimo? Yo hago una investigación para saber dónde trabajas, cómo se llaman tus papás, a qué hora entran y salen, entonces yo puedo contactar contigo, llamarte o escribirte y decir, oye, tú eres hija de fulanito o fulanita, ¿verdad? Sí. Ah, ya, bueno, yo soy tu tía, dice tu mamá, me ha dicho que por favor te contacte porque necesita que vayas a tal lugar a tal hora. Y ahí está el agresor sexual, el tratante, el explotador sexual. O yo soy, pues, amiga de tu mamá o de tu papá, necesita, se ha quedado sin saldo, necesita esta información urgente, que le pases el número de cuenta. No sé, eso es un ejemplo, ¿no? Pero, como les digo, aquí hacen una investigación previa, ¿no? Para poder llegar a ti y solicitarte esta información. Y te genera confianza porque tú dices, ¿cómo puedes saber toda esta información? Debe ser alguien conocido. Otra modalidad es el shoulder surfing o espionaje por encima del hombro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica derivada de la observación. La particularidad que tiene es que el espionaje a los usuarios se realiza de cerca para obtener información confidencial. Ejemplo, tú estás en tu computadora, por ejemplo, en una cabina de internet y estás entrando a tu correo electrónico. No te das cuenta que hay alguien parado detrás tuyo que está viendo cómo tecleas tu contraseña. De modo que ya la memoriza y puede entrar a tu correo electrónico luego. Obvio que esto funciona si tú no tienes las medidas de seguridad suficientes en correo electrónico y redes sociales, como la verificación doble, ¿no? Que no solamente necesitas poner tu contraseña, sino luego puedes pedir que te llegue un SMS con un código que ingresas y solo así te da acceso, ¿no? Basta con permanecer observando sigilosamente por la espalda de la víctima las teclas que digita, el monitor o cualquier otro soporte de información que pueda ser de interés para obtener información. Pueden ser contraseñas, número de PIN, códigos de seguridad, tu clave en el cajero automático, por ejemplo. Entonces, son formas en las que se accede a la información para cometer delitos, entre otros, la suplantación de la identidad. Otra se le llama el dumpster diving, que es una técnica que se centra en buscar información en la basura. Tirar cualquier tipo de documento que contenga información personal, por ejemplo, un estado de cuenta, sin un debido proceso de destrucción es una práctica que puede ser riesgosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que puede rescatar de la basura datos importantes con los que luego te ataca, ¿no? A través de suplantación u otros delitos derivados, como ya vimos. Asalto al buzón de correo, ¿no? Es un delito centrado en el robo de la correspondencia que se encuentra en los buzones de correo sin seguro, los recibos que te llegan a la puerta del edificio y que nadie recoge, por ejemplo, ¿no? Se pueden sustraer documentos con información valiosa, como estados de cuenta bancarios o tarjetas de crédito, entre otros documentos, ¿no? Y a partir de ahí empieza la suplantación. Y el phishing, que tal vez no han escuchado, y es una de las modalidades más recurrentes, ¿no? Esta conducta delictiva, diseñada con la finalidad de robarle la identidad al sujeto pasivo, a la víctima, el delito consiste en obtener información tal como números de tarjeta de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaño, cuando se recibe, por ejemplo, mensajes de correo electrónico y ventanas emergentes y la víctima ingresa sus nombres o sus datos personales, lo que facilita al delincuente la obtención de nuestros datos. Por ejemplo, los bonos, te mandan un link que cuando haces clic se despliega una ventana muy diseñada, el look and feel, el diseño muy similar a la oficial del gobierno, y te piden que ingreses todos tus datos personales. Una vez conseguidos esos datos, pueden hacer de ellos un festín, cobrar tus bonos, sacar cuentas a tu nombre, suplantar tu identidad para distintos fines. Entonces,
Mucho ojo con eso. Ya les voy a dar unos tips al final de formas de prevenirte de este tipo de situaciones. Cualquier cosa que esté de moda también copian las webs de los bancos, ¿no? Pero cualquier cosa que esté de moda, cualquier forma de que el gobierno quiera obtener información personal para un fin legítimo puede ser copiada a través del phishing para obtenerla para fines ilícitos. Entonces, los perfiles en redes sociales, que son preferidos por los delincuentes, especialmente para temas de trata, son aquellos que no tienen ningún filtro de privacidad. Es decir, que no se han tomado el tiempo de ver las alternativas como restringir la información solo para tus amigos, que tus fotos no aparezcan cuando alguien te etiqueta, ese tipo de situaciones. Por lo tanto, sin filtros pueden mirar la información de los contactos, no solo la tuya, de tus contactos, las fotos, las publicaciones de información personal, entre otros datos, ¿no? La información que es más atractiva se encuentra las fechas de cumpleaños, los números telefónicos, las personas que tienen muchos contactos, ya que muchos de esos contactos seguramente no son en realidad relaciones de amistad, y es fácil aceptar desconocidos como parte de los amigos, y así tener mayor posibilidad de acceder a los datos de la persona. Miren, de los casos que yo he visto sobre suplantación de identidad y de grooming, hay una particularidad. Pero antes les pregunto, cuando un desconocido les manda una solicitud de amistad a Facebook, por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes verifican antes de aceptarlo? Es un desconocido, no les suena el nombre, pero están dudosos. Amigos en común, exacto, Alexandra, y foto de perfil. Yo creo que es lo que más, Alessandro, perdón, es lo que más uno se fija. Si ves que tiene muchos amigos en común contigo, piensa, sí, lo puedo aceptar, ¿no? No pierdo nada. ¿Y qué es lo que pasa? En casos de grooming y de suplantación de identidad a menores de edad, lo que pasa es que el agresor ha analizado quiénes son los contactos de su víctima potencial y primero le ha pedido solicitud de amistad a los contactos de la víctima. Y con esas solicitudes aceptadas, luego va donde la víctima real. Y como la víctima va a ver que tiene amigos en común con esta persona, sobre todo gente de su colegio, de su universidad, de su barrio, entonces con más confianza lo acepta, que supone que es una persona confiable, porque sus amigos lo han aceptado. Y no es así, no es así. La gente acepta, no hace las verificaciones que dicen ustedes, foto, contenido, antigüedad en Facebook, lamentablemente no lo hacen, ¿no? Los tratantes estarán buscando perfiles con información de menores, hombres y mujeres que tengan comentarios o alusiones a sus colegios, centros de trabajo y en general lugares que frecuenten habitualmente, ¿no? Para conocer su entorno. Es por esto que constantemente es preciso revisar la privacidad que se manejan en los perfiles de usuario de red social, ya que algunas actualizaciones se debe volver a activar la privacidad de las publicaciones, ojo. Revisar siempre, porque de repente tú armaste bien tu privacidad, pero vino una actualización y te la desconfigura. Entonces hay que estar revisándolo siempre, ¿no? Para que terceros no puedan acceder a tus publicaciones, fotografías y datos, ¿no?, de índole personal. Normalmente, pues los perfiles que buscan los tratantes en redes son adolescentes, niños y niñas, que son los más vulnerables al final. Ok, Antonio. Porque son personas incomprendidas, que tienen muy al alcance las redes sociales, internet, y que están buscando, digamos, tener una socialización más en este campo que en el mundo offline, ¿no? Y más aún ahora en tiempos de pandemia, donde lamentablemente niños y adolescentes ven restringida su socialización fuera de entornos digitales, ¿no? Están más expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, ¿dónde denunciar este tipo de delitos de suplantación de identidad que hemos visto? Bueno, en la Divindad, en el piso 9 de la Avenida España, cercado de Lima, o llamando a estos números que estamos viendo en la PPT. Pero vamos a las recomendaciones para cerrar, ya que me queda poco tiempo, ¿no? Cuando uno está ante una situación de este tipo,
tiene que guardar la evidencia, ¿no? El agraviado o agraviada debe almacenar capturas de pantalla o videos sobre la suplantación de su identidad. La policía puede solicitar a Facebook, con dicha evidencia, información sobre la cuenta falsa para seguir los pasos del ciberdelincuente. Y como el mismo Facebook tiene un formulario para que la policía, la fiscalía pueda solicitar información, como pueden ver ahí, ¿no? Sistema de solicitudes por internet, para autoridades policiales. Y empieza con el llenado de este formulario. Entonces existe esa posibilidad. No se debe acceder a sitios web sospechosos, ¿no? Ingresar a un portal inseguro facilita que el ciberdelincuente obtenga tu información personal. Y se utilizan normalmente redes sociales o WhatsApp para enviar enlaces fraudulentos, de los cuales, como les digo, captan tu información. Hoy tenemos algunos mecanismos, ¿no? Los navegadores más populares, como Chrome, incluyen funciones de seguridad para aumentar la protección en la red. Herramientas como Do Not Track, desactivar la opción de inseguro contenido de flash, y impedir descargas maliciosas y controlar qué sitios web puedan acceder directamente a tu página web y a tu micrófono para captar tu información. Hay ya algunos mecanismos y voy a dejar el PPT para que puedan entrar a los links en cuestión. Aquí vemos, ¿no?, las opciones para configurar la privacidad en los principales navegadores, ¿no?, que tienen varias opciones en este sentido. También se puede utilizar una herramienta que se llama Google Safe Browsing para comprobar rápidamente si un sitio web o URL específica son seguros. De acuerdo con su página, la tecnología de navegación segura de Google examina diariamente miles de millones de URLs, las direcciones de las páginas web, en busca de sitios web no seguros, ¿no? Entonces, si reciben un link que les causa duda, lo pueden consultar en este servicio de Google. Otra forma de asegurarse que el sitio que visite es seguro es comprobar que utiliza HTTPS, que es un protocolo de Internet. No me voy a ahondar en este tema porque es más complejo, que tiene una certificación de seguridad, ¿ya? ¿Y cómo lo ves? Como ven en la imagen, que tiene, cuando entran al sitio web y tiene un candadito al inicio, antes de la dirección. Eso te hace indicar que es un sitio web con ciertos estándares de seguridad que lo hacen confiable. Otro tema es revisar siempre los términos y condiciones y políticas de privacidad de los sitios web donde vamos a dejar la información. La gente no está muy acostumbrada a ello, pero es muy importante para saber para qué fines van a utilizar nuestra información. Miren lo que pasó con Facebook y el escándalo de Cambridge Analytics. Nadie revisaba los términos y condiciones de Facebook, no sabían a quién enviaban esa información, y además Facebook mintió y lo enviaba a muchas más empresas y para muchas más utilidades de las que realmente declaraba. Entonces es muy importante revisar política de privacidad y términos y condiciones de todo sitio web donde dejemos nuestra información personal. Y conmigo ha sido todo, quedo lo que nos resta de tiempo, atenta a sus preguntas, consultas, a su disposición. Perfecto, Fátima, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido sumamente valiosa y enriquecedora para darnos el panorama de lo que tenemos ahora como parte de la problemática de los riesgos que significan las TICs. Tenemos, bueno, aparte de las preguntas que ya se han ido respondiendo en la exposición, en medio de la exposición, tenemos dos preguntas adicionales que nos han hecho llegar de forma interna. La primera es si nos podrías facilitar información sobre estadísticas que se hayan registrado donde las víctimas de trata de personas hayan sido captadas a través del uso de las TIC, si es que hay como un registro segregado de la forma de captación. Mira, lamentablemente a ese nivel de desagregación no se ha llegado, al menos en medios oficiales, pero de las declaraciones
de la Fiscalía, el Ministerio Público, es el 80%, justamente veíamos un video y una nota periodística, que el 80% de las víctimas de trata han sido captadas de alguna u otra forma por algún medio tecnológico. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es la Deep Web y cuál sería la forma de evitarla en el trabajo regular y permanente que tenemos frente a nuestro trabajo día a día? Miren, la Deep Web es una capa, digamos que lo que vemos en Internet, cuando entramos a Google y buscamos por algo, es lo que está en la capa más superficial de lo que conocemos como Internet, a lo que cualquiera puede tener acceso. Pero existe una capa inferior, donde también hay almacenada información que no está de acceso a todo el mundo y que solo se puede acceder a ella si se ingresa a través de unos protocolos especiales de Internet. Entonces necesitas descargarte un software que te da acceso a esta capa inferior que, como no está al acceso de cualquiera, se presta para que allí se intercambie información delictiva, como por ejemplo pornografía infantil, como por ejemplo incluso venta de armas, incluso también videos, digamos, chocantes de personas desmembradas, ¿no? Atropelladas y demás. Y se ha vuelto un canal para el intercambio de este tipo de contenido ilegal. Entonces, ¿cómo se hace para combatir a las personas que intercambian este tipo de información? Se hace con una modalidad que es una especie de agente encubierto informático, ¿no? Que a través también de un usuario falso ingresa a estos grupos, ingresa a la Deep Web para poder investigar qué tipo de información se está desperdigando ahí, qué delitos se están cometiendo y tratar de identificar la identidad de las personas que distribuyen este material. Pero eso es un trabajo ya, como les decía, de agente encubierto y de patrullaje informático.